Buenas a todos, soy Bruno, un placer, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar un poquitito más de lo que es el valor simbólico, social y cultural de los colegios, usando un poco a Pierre Bourdieu para entender no solamente por qué los colegios, además de ser instituciones educativas que buscan en teoría brindar oportunidades o por lo menos igualar la cancha para todos, también legitiman o justamente construyen realidades sociales que nosotros después, a la larga, con el tiempo, nos damos cuenta o vemos justamente materializadas en, por ejemplo, conexiones, llegadas a ciertos lugares, amistades que tienen influencia, que ayudan en negocios, etc. Entonces, para no dar tantas vueltas en la intro, básicamente lo que vamos a tocar hoy es por qué los colegios son, además de lugares de educación, lugares donde se reproducen estructuras sociales y cuáles son las aristas que tenemos que ir considerando, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, rankings o decidimos a dónde mandar a nuestros hijos, si es que estamos pensando justamente en esas cuestiones. Ahora, ¿cuál es la base teórica para este video? O sea, primeramente las ideas de Bourdieu, pero también las ideas de Goldthorpe son muy interesantes para entender un poco cómo se maneja básicamente lo que es el capital social, capital económico, capital cultural, capital simbólico, etcétera, y cómo estas básicamente van interactuando día a día y aunque no nos demos cuenta, aunque no le podamos poner nombres, básicamente vivimos y experimentamos justamente sus alcances todo el día, todos los días. Bourdieu decía que habían cuatro tipos de capital, o por lo menos define cuatro tipos de capital. El capital económico, que todos conocemos, el capital cultural, que es básicamente lo que viene a ser lo que la sociedad considera como conocimiento, por ejemplo, ir a la universidad, eso es capital cultural. También hay capital social, que es muy interesante, que son básicamente los amigos que nosotros llegamos a tener, o por ejemplo, las conexiones que nos permiten llegar a ciertos puntos, ya sean milestones profesionales o por lo menos conexiones que nos puedan ayudar en aprietos. Y por último tenemos el capital simbólico. El capital simbólico como tal es básicamente una señal de virtud o poder, como puede ser, por ejemplo, la belleza, que uno puede decir no es capital en sí, no entra dentro del capital económico, pero sí es capital simbólico porque cuando alguien tiene cierto atractivo, tiene un valor social. El capital simbólico suelen ser cosas que la sociedad en sí considera valiosas o virtuosas, entonces también justamente atraen o tienen un poder que puede utilizarse como palanca en negociaciones o en circunstancias generales de la vida. Cuando nosotros pensamos en el colegio, usualmente concebimos al colegio como una institución donde, de nuevo, nosotros enseñamos o recibimos instrucciones de cómo justamente operar en la sociedad en general. Pero si nosotros tomamos esa visión, tomamos esa perspectiva, nos damos cuenta de que en realidad es una visión muy reduccionista o minimalista lo que verdaderamente hace el colegio. Si uno piensa y analiza bien, ¿verdad? Cuando uno va al colegio no solamente está aprendiendo, sino que está conviviendo con un grupo de personas por muchísimo tiempo, casi 12 años, y básicamente pasa de convertirse en un extraño o una persona ajena a este grupo a convertirse en casi familia. O sea, son 12 años de convivencia. Entonces, es muy fácil entender, por ejemplo, por qué hay gente que todavía sigue teniendo relaciones muy fuertes con las personas que conoció en el colegio y cómo esto en algunas sociedades está muy marcado. Por ejemplo, en España es muy común que los grupos de colegio se mantengan muy cerrados, entonces es difícil entrar a ciertos grupos de amigos cuando sos una persona foránea porque justamente no tenés ese bagaje común. Pero ¿cuál es el caso particular de Paraguay? En Paraguay nosotros nos damos cuenta que también hay esa devoción hacia los colegios, pero hay una diferencia marcada también, que es común en casi toda Latinoamérica, pero en Paraguay a mí me parece muy relevante porque hay una cierta devoción o un cierto sacramentalismo hacia los colegios. Y la pregunta que todos nos hacemos considerando eso es ¿por qué? Particularmente cuando nosotros hablamos de los colegios en Paraguay, tenemos que entender que nosotros tenemos burdamente dos categorías. Tenemos los colegios donde básicamente uno va y recibe instrucciones y aprende, ¿verdad? Pero después tenemos otra clase de colegios que denominamos los colegios de élite o elite, donde nosotros vemos justamente, no sé, mucha promoción, vemos que la gente habla de estos colegios y entendemos que tienen algún, o por lo menos cierta relevancia institucional. O sea, no son simplemente instituciones educativas, sino que, por ejemplo, tenemos figuras muy trascendentales en nuestra historia que justamente cursaron esos colegios y esos colegios tienen una historia muy marcada. Por ejemplo, un ejemplo rápido que se me viene a la mente es el San José. El San José no solamente tuvo un papel preponderante históricamente por lo que viene a ser la Guerra del Chaco. Marcelino Nuts, por ejemplo, fue quien compuso Petraquería, por ejemplo,
sino que también nosotros tenemos personas muy relevantes no solamente en la historia política, sino jurídica de Paraguay. O sea, el fiscal Pecci, por ejemplo, él era sanjosiano. Entonces nosotros tenemos que hay instituciones que tienen mucha cultura, mucho impacto en la cultura, no solamente históricamente, sino que también en materia de justamente poner a estas personas bajo la spotlight, porque justamente crea un círculo de conexiones que son útiles a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué particularmente los colegios en Paraguay son tan relevantes? Bueno, hay dos motivos. El primer motivo, como ya lo comenté, es que nosotros asociamos de repente cierto estatus a ciertos colegios. Cuando uno piensa en colegios de élite, uno ya tiene en su cabeza ciertas ideas, dice por ejemplo el ASA, el Inter, el Lumen, etc. Entonces, uno tiene ya en su cabeza cierto conocimiento de estas instituciones y cuando uno piensa en estas instituciones dice, ok, ¿qué es lo que de verdad aportan a una persona? Algunos podrían decir, ok, la educación es bilingüe, la educación es mejor en general, no sé, hay mayor infraestructura, se puede potenciar más justamente las habilidades que ya tiene el niño. Pero hay un elemento que normalmente se olvida en el debate, que es justamente las conexiones, que para mí, y creo que las personas que también me ven saben que es el foco, ¿no? Las conexiones que uno hace en el colegio no necesariamente son con los alumnos, no solamente son entre pares, sino también con justamente los padres, profesores y demás personas llegadas a la institución, ¿no? Particularmente si lo vemos desde la perspectiva de los hijos, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros mandamos a un niño a un colegio, le damos ya un círculo social. Y si ese círculo social tiene mucha llegada, entonces lo que ocurre en ese momento es que el niño va adquiriendo conexiones que a la larga le pueden servir, porque es muy distinto entrar al mundo laboral y, por ejemplo, ser un abogado y buscar clientes, cuando la mayoría de tus clientes, por ejemplo, o cuando la mayoría de tus conexiones son empresarios. Entonces vos ya podés justamente ofrecer tus servicios como abogado porque ya tenés un market hecho entre tus amigos. Es distinta la situación de una persona que, por ejemplo, quiere ser abogado, se convierte, se titula y no tiene muchos amigos que estén por encima de su nivel económico o que no tengan empresas o que no tengan conexiones. ¿Por qué? Porque eso te limita. Y estas son cuestiones que uno las piensa en un momento de su vida y dice, ¿dónde uno empieza verdaderamente a construir su futuro profesional? Y muchas veces esas decisiones que construyeron nuestro destino profesional se tomaron mucho antes de que nosotros tengamos una idea. Se tomaron cuando éramos chicos. Y justamente es por eso que considero que una de las principales cuestiones que la gente suele ignorar cuando habla de colegios es cuál es el impacto a mediano y largo plazo para mi hijo una vez que termine el colegio. ¿Qué es lo que este colegio le va a proporcionar? Pero acá también hay otra arista que considerar, ¿verdad? Que es la de los padres. Mucha gente, digamos, empieza siendo de cierta clase económica. Entonces, justamente lo que busca es aumentar no solamente su capital económico, sino también su capital cultural, su capital social. Busca llegar o por lo menos iniciar esa progresión. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en dónde estaban nuestros abuelos o nuestros padres cuando a nosotros decidieron mandarnos al colegio, muchas veces uno se pone a hablar con ellos y lo primero que le dicen es yo quería justamente darte la mayor cantidad de oportunidades, entonces te mandé a tal colegio porque yo sentía que era un movimiento correcto, porque yo quería que vos termines siendo mucho más de lo que yo terminé siendo, ¿no? Entonces muchas veces vemos ese trascendentalismo en los papás, pero también hay una cuestión de ellos mismos, o sea, justamente cómo ellos se relacionan con el mundo. Muchos padres eligen los colegios pensando en cómo ellos inmediatamente van a beneficiarse también de las conexiones que van a hacer ahí. A veces es muy difícil ingresar a cierto círculo social porque, bueno, hay diferentes códigos, diferentes formas de relacionarse, diferentes actividades, ¿verdad? Pero un ecualizador, por así decirlo, siempre es o la Semafor, que es donde mucha gente hace muchos contactos porque, bueno, dijeron vamos a irnos un verano o 2 veranos a hacer la Semafor, o el colegio, por ejemplo, donde uno entra y por el simple hecho de ser aceptado al colegio ya se cumplió un filtro y puede relacionarse con otras personas que tal vez estén en su mismo nivel o estén mucho más altos. Entonces, muchas veces asistir a un colegio o mandar a tu hijo a un colegio en particular es visto como una suerte de progresión, no solo económica, sino social. Y muchas veces nosotros vemos también en la realidad
que las personas que van a estas instituciones, o sea, cuando un papá quiere ir a estas instituciones, recibe, además de los test que se le aplican a los hijos y demás, recibe también muchos formularios donde ellos tienen que demostrar quiénes son en realidad. O sea, contame sobre tu capital económico, contame qué haces, qué experiencia tenés, qué cosas nosotros podemos decir que avalan que vos sos una persona que tiene que estar en este círculo. Porque las instituciones entienden que además de la educación o la infraestructura que puedan ofrecerte, un valor agregado está en el círculo de gente. Entonces muchas personas piensan, ok, ¿a qué colegio van los hijos de tales personas? A esos colegios quiero mandarlo, porque son como prefiltros, ya son colegios preaprobados, ya son colegios que tienen historia, ya son colegios que además de justamente todo lo que ya conté, tienen capacidad probada en generar networking para cuestiones importantes como gabinetes, ministerios, sociedades, etc. Ahora bien, hay cuestiones que yo siempre las sostengo o siempre las digo, ¿verdad? Y que justamente debatiendo con un amigo sobre este tema en particular surgieron, ¿verdad? Hay gente que directamente no piensa mucho al mandar a su hijo a los colegios. Por ejemplo, dice, ok, voy a mandarle al colegio que está más cerca por una cuestión laboral, no puedo pensar tanto en dónde ponerlo, o no puedo llevar a los colegios de élite porque me descoloca mucho, ¿verdad? Pero son consideraciones que igual se hacen, o sea, independientemente de que esto sea un poco ya más sutil, es como más estratégico. Hay muchos padres que ya piensan adelante y dicen, ok, ¿a dónde voy a mandar a mi hijo? Hay mucha gente que, a pesar de no tener tipo esa visión, igual sigue tomando decisiones tratando justamente de colocar a su hijo en una posición cómoda para ir creciendo, para ir justamente mejorando, no solamente el linaje familiar, sino también sus probabilidades de éxito. Y particularmente una de las lecciones más importantes que justamente yo aprendí después con mi trayectoria y ya habiendo terminado no solamente una maestría y habiendo terminado la facultad y más cosas, es que el colegio socialmente en Paraguay es demasiado importante. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros podamos producir algo, o sea, apenas terminamos el colegio, ¿verdad? Uno de los mayores filtros sociales que se justamente engranaban en todos lados, en las facultades y demás, era ¿a qué colegio te fuiste? Mucha gente hacía el filtro social directamente considerando al colegio al que la persona justamente asistió mucho antes de elegir la facultad. O sea, entonces, por mucho tiempo, incluso para relaciones sociales, relaciones amorosas, para relaciones laborales, el colegio muchas veces es un filtro. Y es un filtro por mucho tiempo. Porque hasta que no venga el título universitario y hasta que no haya ya un poco de experiencia laboral, es normalmente un primer filtro. Y mucha gente no entiende eso. O sea, mucha gente se sorprende cuando, por ejemplo, en el mundo del derecho se habla de estudios que solamente aceptan gente de San José. O mucha gente se sorprende cuando, por ejemplo, le cuesta ingresar a ciertos lugares laborales porque, bueno, la mayoría de la gente fue al mismo colegio. No necesariamente en los mismos años, pero sí ya hay básicamente un círculo hecho donde uno puede analizar y ver justamente hay conexiones o hay ligaduras a esta institución en particular. Entonces, a mí me consta, por lo que yo ya vi, por lo que yo ya conozco, que bueno, son realidades, ¿verdad? Y estas realidades justamente se aplican mucho a lo que dice Bourdieu, que es las instituciones educativas no solamente sirven para compartir capital cultural, sino también para legitimar o en este caso establecer o resguardar o conservar diferencias sociales preexistentes. Es una forma también de filtrar y decir, nosotros queremos este tipo de gente, no este tipo de gente. Ahora, evidentemente hay críticas a esta concepción, o sea, evidentemente también sería muy deshonesto decir que los colegios son solamente esto y que la teoría de Bourdieu es perfecta y que justamente aplica todo y que de nuevo, o sea, el modelo es infalible. No, en realidad justamente muchos autores critican la estructura de Bourdieu y justamente critican estas aserciones que las hizo en la reproducción y la distinción, diciendo que son muy cuadradas al tratar de justamente encasillar todo en solamente clase social, capital cultural, etc., ¿no? Y hablar justamente de que la educación sirve solamente para esto. O sea, su perspectiva, si bien es para mí desde un punto de vista sociológico muy correcta, una apreciación es descriptiva, tiene ciertas limitaciones y justamente no cuenta de repente con otras cuestiones como por ejemplo el grit, que es la perseverancia. No cuenta, por ejemplo, con otras cuestiones como casualidad, causalidad. Goldthorpe, por ejemplo, habla mucho de la interacción entre los conceptos de clase
y de estatus, y dice que la clase es algo económico y el estatus puede ser algo que no necesariamente es económico. Entonces una persona puede no tener los medios económicos para mandar a su hijo a un colegio lindo, chuchi, fifi, pero por ejemplo es una persona muy relevante, es un político, es una persona que tiene mucha aprobación social. Entonces hay momentos donde justamente la teoría de Bourdieu se queda corta, ¿verdad? Pero eso no significa que estos elementos no nos permitan a nosotros entender por qué se dan las cosas de la forma que se dan y por qué nosotros de repente hablamos de ciertos colegios o hablamos de ciertas estructuras sociales o hablamos de cuestiones que, digamos, escapan más, o sea, que escapan del ámbito de la educación y no le podemos poner nombre. Porque en Paraguay justamente no se habla mucho de estas cosas porque no hay mucho toqueo, no hay mucho roce con la literatura, ¿verdad? Entonces, particularmente, yo considero que es un sistema existente, o sea, no digo que esté bien o que esté mal que los colegios sean así, y tampoco digo que los padres tienen que considerar esto siempre, o sea, uno siempre tiene que operar dentro de sus realidades, dentro de sus limitaciones, pero también dentro de los parámetros que estima justos o convenientes, ¿verdad? Hay mucho principio acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que manda a sus hijos a colegios católicos porque son personas católicas. Hay muchos padres que eligen mandar justamente a sus hijos a ciertos colegios porque ellos creen que estas instituciones sostienen o defienden los principios que ellos defienden. Entonces, vemos que hay una motivación cultural en esos casos, pero en otros casos vemos que la gente piensa de forma social. O sea, dice, vamos a mandar a nuestros hijos a esta institución por una cuestión de contacto social. Entonces, tomando todo esto en consideración, lo único que puedo decir para cerrar este video es el tema del colegio en Paraguay es muy particular. No tiene mucha atención desde el punto de vista social, por así decirlo, porque es como que son verdades que nadie dice. Y justamente creo que también pasa que nadie las dice porque de repente cuesta encontrar una validación académica a lo que se puede llegar a decir, ¿verdad? Pero particularmente son cuestiones que vamos a ir superando con el tiempo, ¿verdad? Es algo que yo, por ejemplo, me toca a mí verlo como profesor de universidad, estamos superando, estamos avanzando, hay más debate. Entonces, particularmente, ¿cuáles son los key takeaways de este video? Respecto a los key takeaways de este video, diría que, bueno, primero, nosotros tenemos que entender que el colegio no es simplemente una institución educativa como tal, sino que es un lugar donde nosotros legitimamos, reproducimos, mantenemos ciertos órdenes sociales. Que no necesariamente tenemos que considerar eso para mandar a nuestros hijos o para justamente ir al colegio, pero sí son cuestiones que tenemos que entender que ocurren en la realidad. Son las distintas motivaciones por las cuales la gente decide ir a ciertos colegios, ¿no? Y son cuestiones que son muy abstractas de repente o que van muy por encima de lo que normalmente nosotros concebimos como colegio. Entonces a mucha gente le cuesta adaptar estas ideas. Y por último, si tengo que decir algo, es que mandar a un chico a un colegio es una decisión muy estratégica, que normalmente, o sea, hay como cierta reticencia o cierto miedo a tomar una decisión equivocada, porque de repente tengo muchos amigos que están siendo padres, tengo muchos amigos que ya son un poco más grandes que yo, ya tienen hijos, y un tema que siempre es contingente es justamente el colegio. O sea, ¿qué colegio mando a mi hijo? ¿Qué quiero que aprenda mi hijo? Y particularmente con quién quiero que se relacione mi hijo. Porque además de, evidentemente, las potenciales buenas conexiones que puedan llegar a tener, hay también un desgaste económico y social. O sea, si mandas a un colegio lindo a tu hijo, normalmente implica que las actividades extracurriculares que van a tener esos chicos también van a ser más caras. Entonces, hay muchos filtros. Hay filtros económicos, hay filtros sociales. Entonces, son cuestiones que uno tiene que ir considerando y no por eso tiene que decir que el sistema está bien, no por eso voy a decir no, el sistema paraguayo está bien y viva los colegios privados y viva los colegios subvencionados, etc. Tampoco, o sea, voy a alabar otros tipos de sistemas, como por ejemplo el Estados Unidos, donde normalmente todos van a un colegio público y solamente las personas más adineradas, de nuevo, filtros económicos, pueden mandar a sus hijos a colegios privados, lo mismo en Reino Unido, ¿no? Entonces, no hay una respuesta correcta, pero sí hay consideraciones que uno tiene que tener para entender el sistema, en primer lugar, y en segundo lugar, para justamente manejarse dentro del sistema. Y bueno, con eso creo que terminamos el videito. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier duda, sugerencia, por favor, manden en los comentarios. Siempre estoy atento a lo que la gente diga, porque me parece muy interesante para justamente generar debate.
Y de nuevo me da idea para otros videos, me da idea para justamente tocar ciertos autores que tal vez no leí. Y bueno, nada más que eso, un placer, un gusto, espero que les haya gustado. Nos vemos.